Buenas tardes, compañeros. De la Regencia del Noroeste les damos la bienvenida a todos a esta ponencia a cargo de nuestra invitada, la doctora Glenda Corsino Midense. Estábamos esperando a que se siguieran conectando porque ha habido algún problema para algunos, pero vamos a dar inicio. Eh, Nada más para los que no pertenecen al International College y no tengan antecedentes, esto es una asociación que fue fundada en 1920 y está presente en múltiples países. Fundamentalmente, la asociación se ha dado a la tarea de promover la educación continua entre sus asociados y a realizar labor educativa y tratamientos dentales en comunidades que lo necesitan. En años pasados, la Regencia del Noroeste ha estado dedicada a la promoción educativa, allegándose así de fondos destinados a atender dentalmente a niños de casas hogar y orfanatos. Esto ha sido gracias a la ayuda de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, tanto de sus directivos, de sus maestros y de sus estudiantes, ya que en las instalaciones de dicha universidad se llevan a cabo los tratamientos a estos niños. Los cambios impuestos por la pandemia, las nuevas rutinas adoptadas y todas las implicaciones económicas, laborales, psicológicas y toda la disrupción generada en nuestras rutinas, en nuestras consultas, nos ha llevado a buscar opciones, a reinventar y rediseñar espacios, horarios y a relacionarlos de manera distinta con nuestros pacientes y con nuestros colaboradores. En esa búsqueda, en uno de tantos webinars, tuve la fortuna de escuchar a la doctora Glenda y es por eso que esta noche pedimos a Láser la ayuda para que fuera posible tener aquí a la doctora. Y estamos honrados en invitar a la presentación de la doctora titulada Mirada fija en la visión macro, cómo reinventar nuestra consulta en la era post-COVID. Aquí en la pantalla todos tienen el currículum de la doctora brevemente. Ella es doctora en estomatología en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, República Dominicana, con especialidad en endodoncia, con investigación realizada en la Universidad de Tel Aviv en Israel y publicaciones asociadas a esta especialidad. Actualmente es empresaria, creadora y CEO en Dentoral, es una asociación limitada, y posee centros odontológicos con presencia tanto en Santiago, en Punta Plata y Villa González, en República Dominicana. Es diseñadora y profesora de la asignatura Gestión Administrativa para Consultorios Estomatológicos en la misma universidad en República Dominicana. Es speaker internacional certificada. Es creadora de Más Allá de Emprender y Emprende Virtual, que son una serie de cursos, talleres y seminarios digitales y presenciales para profesionales emprendedores de diferentes áreas. Y por último, es creadora y facilitadora del movimiento Una Mujer como Tú para Latinoamérica, plataforma que acoge mujeres para apoyarles en sus procesos de empoderamiento y emprendimiento. Y con esto le doy la bienvenida a la doctora Glenda Corsino. Qué bonito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme. La verdad que me honra que me hayan invitado a María Reina, a la doctora, por haberme referido para compartir con todos ustedes. Y quiero que se sientan lo más cómodo posible. Yo soy una digna dominicana que me encanta el ritmo y el merengue y soy amante de la energía. Me encanta conectar con esto que vamos a estar ahora compartiendo. Y quiero, voy a poner acá de momento la presentación. Quiero que primero sepan quién es Glenda, por qué Glenda se encuentra en este momento con ustedes y qué me avala, ¿verdad? ¿Qué me apoya a mí para que yo venga a conversar con ustedes sobre estos temas que vamos a estar socializando? Hace mucho tiempo, mucho tiempo suena como una barbaridad de años, hace unos 15 años, que yo entré en contacto con la metodología de Service Design Thinking, que es lo que voy a tratar de adaptar a nuestras carreras en este momento, a nuestras profesiones.
La mirada fija en la visión macro, en el tiempo en el que estamos viviendo, tiene la finalidad de que nosotros podamos abrir nuestro horizonte y ampliarlo un poquito más de solo las paredes que nos acompañan como profesionales de la salud. Y me atrevo a decir esto porque no hace tanto tiempo, en el 2005, yo tuve un accidente de tránsito que me obligó a salir de la consulta. Yo soy amante de mi sillón dental, me encantan mis pacientes, socializar, conversar, tratamientos, investigar. Soy muy apasionada de mi carrera y ese accidente de tránsito me llevó por otros caminos. Y de ahí entonces tengo esto, que es lo que he implementado en diferentes lugares, mis propios centros odontológicos y los de muchos colegas, lo que yo he denominado una metodología diseñada por mí en la metodología 333 Plus. Y esta visión macro que voy a compartir con ustedes es la zapata de todo aquello. Entonces, ¿quién es Glenda Corsini? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta historia? Cómo yo a una edad muy temprana, yo me prometí a mí misma cuando todavía era una niña de 20 y tantos años, que a los 40 años yo no quería trabajar más. Oh, sueño divino, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba cuando vine de Israel y quería trabajar mucho durante un tiempo determinado y luego entonces dejar de trabajar. Pero realmente me faltó descripción, detalle en la descripción. Porque la historia que hay detrás de esta historia es que yo soy hija de un señor, un economista que fungió como gerente de una compañía de seguros médicos en República Dominicana durante muchos años, 40 y tantos años. Dentro de este periodo de tiempo, mi padre fue el precursor de la renovación de la ley de seguridad social de mi país y a muy temprana edad mi papá, por condiciones de salud, fue perdiendo la vista. Mientras pasaba este proceso, fue una situación muy fuerte de manera familiar, ¿verdad? Para nosotros fue muy difícil verlo perder tantas capacidades porque era un hombre muy activo. Entonces, dentro de nuestra familia, nosotros somos 11 hermanos, yo soy la hermana número 6, ya yo que estaba adolescente ayudaba a mi papá a leer estas correcciones de la ley, a aportar en lo que podía para que él pudiese entonces cumplir con esa responsabilidad que había asumido para ayudar a República Dominicana, que es un terroncito de tierra con mucha gente, con mucho amor y mucho deseo y con pocos recursos. Entonces, bueno, desarrolla esta ley con un grupo de personas y en la terraza de mi casa, donde yo pasé prácticamente toda mi vida, se fundó un movimiento que se conoce como participación ciudadana. De ahí nace todo el resto. Y por eso esta ventaja inmensa, este privilegio que me da la vida, me acompaña para que luego yo desarrolle lo que se conoce como Dentoral. Son unos centros odontológicos de odontología integral especializada que vinieron a unirse con un sueño que yo traje de Israel, de socializar la odontología, de que no necesariamente tenía que ser tan cara, porque en República Dominicana es ridículamente caro ir al dentista y mucho más costoso si son especialistas. Entonces vine con este sueño y ahí es que viene la historia de cómo, después de tener la experiencia con mi padre, formarme como odontólogo, como endodoncista, me enamoro de lo que significa administrar, marketing, el mundo de ser más versátil como profesional y arranca esta idea de empresa que luego entonces se convierte en algo más, ¿verdad? Porque luego de este accidente que les menciono, entonces yo tuve que aprender a ser administradora también, ¿verdad? Entonces les comparto que vamos a estar socializando en esta participación. Me gusta, mi cerebro es muy estructurado, digna hija de mi padre. Preparo esta pequeña agenda para que sepamos más o menos por la línea que vamos. Lo que vamos a ver primero es la imagen antes del COVID. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Cuál es esta foto que nos acompaña? Esta imagen antes de. Luego pasamos a cuáles son nuestras ventajas competitivas de acuerdo a dónde estamos colocados demográficamente cada uno de nosotros. Alguito de estadística muy somero para ubicar hacia dónde. Entonces vamos a ir a la visión macro, alguna que otra estrategia de cómo vamos a sobrellevar esto o cómo ya lo estamos sobrellevando. El mapa de ruta que vamos a poder diseñar, que viene del concepto de Customer Journey, y luego les voy a dar más detalles. Algunos retos de los que nosotros enfrentamos en el camino y el concepto de que todo es medible, porque al final
la estadística no es no más que número. Muchos de nosotros ya eso lo sabemos, lo entendemos, lo reconocemos, pero ¿qué nos están diciendo si tenemos estadísticas en nuestros centros o a nuestro alrededor, en nuestro entorno? ¿Qué nos están diciendo realmente las estadísticas de nuestras empresas? Y entonces cada vez que vamos caminando de un acápite al otro, les voy a ir dando unos pequeños ejercicios prácticos para los que ustedes, si tienen por ahí una libreta, un lapicero, lápiz, incluso puede ser en sus propios teléfonos o iPads, que tomen notas de lo que vamos haciendo para que al final podamos socializar. Entonces, comenzamos con esto de la posición anterior y a qué me refiero. Nosotros, según mi punto de vista muy personal, hemos elegido súper bien la carrera que hemos elegido. Porque si tomamos en cuenta estas estadísticas que son así como muy globales, pero que nos dan una información poderosa, para the Bureau of Labor Statistics en los Estados Unidos, los odontólogos generales, ni siquiera me estoy concentrando en los especialistas, los generales generan 3 veces el salario que otras profesiones promedio. Y eso da una información maravillosa. Nosotros estamos en una profesión que si nos gusta como, ¿verdad?, y nos apasiona como debe ser, estamos para disfrutar de muchos beneficios personales, de satisfacción, pero económicamente también. Esa es la posición anterior. Y en Latinoamérica estos números son muy traducidos al dólar porque venimos de diferentes países, pero el equivalente anual a lo que gana un odontólogo en México, en Argentina o en República Dominicana se parece mucho. Es unos 6, 11, 10 mil dólares al año. Aquí en República Dominicana eso no es mucho dinero, pero representa probablemente el doble o casi el 2.5 de lo que generaría otro profesional. Lo que quiere decir, si lo vemos desde este punto de vista, tenemos una buena profesión. Somos unos profesionales que si estamos enamorados de esto, con muchísimo más fe para ejercer, sabiendo que generaríamos económicamente más beneficios que otras profesiones. Y ellos también tienen derecho, pero nosotros tenemos un privilegio. Entonces ahí es que vamos a enfocar la mirada. Entonces, bien. Bien, entonces me ayudas, Lía, gracias. Vamos a ver, entonces, estamos en este asunto de la posición anterior y quiero que se enfoquen en cuál es la razón inicial, el motivo, el fuego que quema dentro de tu corazón por el cual fuiste o iniciaste en esta profesión. En esta fotografía lo que quiero simbolizar es, Dentoral comparte todos los años unos seminarios. Estas personas que están en la fotografía son parte de mi equipo. Nosotros organizamos una actividad que se conoce como Dentoral Comparte Experiencias. Y lo que queremos con esto es aportar a otros profesionales desde nuestras experiencias en los centros que manejamos, para que otros se enriquezcan con lo que nosotros aprendemos, con lo que tenemos para aportar. Y no solo en el área clínica, sino también hay algunos que nos aportan en otras áreas. ¿Y por qué se hace esto? Si usted me pregunta a mí por qué yo soy odontóloga, y yo le voy a decir porque yo quiero servir a las personas. Y si usted vuelve y me pregunta por qué tú quieres servir a las personas, porque yo quiero aportar a la vida de otras personas que tengan privilegios y mejor calidad de vida. Y así, si usted se pregunta a usted mismo o a usted misma, ¿por qué escogiste esta carrera? ¿Por qué precisamente esta profesión? Todo el mundo va a tener razones diferentes. Pero la razón profunda de esto, lo que está detrás de haber escogido esa profesión, no tiene nada que ver en la generalidad de los casos, ni con dinero, ni con prestigio, ni con reconocimiento. En el caso particular de Glenda Corsino, quien le sirve hoy, Dentoral nace con un deseo de servir a un país donde mi profesión en particular, los servicios son muy caros. Entonces, como soy hija de un hombre que sirve, que fue político muchos años de su vida también, una madre que le aportó a la sociedad de manera auténtica y generosa durante toda su vida, entonces yo quería, desde mi profesión, aportar. Y me la paso dando, que si enseño en la universidad, que si aporto, tengo un departamento de mi compañía que se llama Sharing Smiles, que vamos a comunidades con necesidad que no pueden pagar el servicio y nosotros mismos patrocinamos
con el apoyo de otras empresas y colaboradores para que estos niños reciban el servicio. Y en estas actividades en particular se expresa el profundo para qué de todo esto. Yo quiero aportar de todo lo que he recibido, que alguien más se beneficie. Y si pueden ser muchos, mejor. Entonces, brevemente por ahí en su libreta o en su blog de notas que tengan por ahí, si pudiesen identificar lo que les mueve, ese para qué del por qué haber escogido esta carrera en 3 palabras. 3 palabras que usted cierre los ojos y rápidamente diga, yo soy odontólogo porque, pam, 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 y yo voy a anotar esas 3 palabras brevemente por ahí. Porque más adelante vamos a ver cómo esto nos sirve para conectar todo este engranaje. Luego que tengo claro el para qué de mi por qué, que voy a estar utilizando el ejemplo de Dentoral y Glenda Corsino, lógicamente, entonces me pongo a pensar, ¿y eso de qué me sirve? Porque yo soy profesional de la salud y me cae encima una situación como la que tengo ahora. En algunos casos voy a estar mejor que otros, pero ¿cómo yo me diferencio con esto que me da motivación? ¿Cómo me diferencio de tantos que hay? Puedo hablar de estadísticas en República Dominicana. De mi universidad se gradúan todos los años cientos de odontólogos. Y la ocupación que tiene la universidad en ese sentido es, ¿qué vamos a hacer con tantos odontólogos en un país tan pequeño? Porque tenemos muy poca población teóricamente. Pero no es solamente la cantidad lo que nos ocupa, sino que demográficamente la gran mayoría de la población, casi el 70% de la población, vive o en la capital, en Santo Domingo, o en Santiago, que es la capital del Cibao, del área donde no hay playas. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas personas que se concentran en un solo núcleo? ¿Y cómo distribuimos todo esto para nosotros entonces, a partir de ahí, diferenciarnos en este mar de profesionales? ¿Y qué te hace a ti catapultarte, como en esta fotografía? ¿Qué te hace a ti, donde hay muchos que son odontólogos, que también son apasionados de su profesión, que les gusta, que la aman, que quieren servir, que quieren aportar? ¿Qué te hace catapultarte por encima de ese mar de profesionales que están haciendo lo mismo que tú? ¿Cómo te puedes diferenciar? Y a esto es que se le conoce como ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva, que en marketing hay cualquier cantidad de definiciones, sencillamente la vamos a ubicar en nuestro cerebro conceptualizando cuáles son los elementos diferenciadores. Porque si yo soy profesional de la salud y en buen dominicano yo arreglo boca, hay cualquier cantidad de otros profesionales que hacen eso. Entonces yo quiero tener un plan, porque no se trata solamente de salir a ejercer. Hay que convertir esta idea de solo soy odontólogo a yo soy un empresario de la salud, porque entonces realmente usted maneja o tiene quien le acompaña a manejar la contabilidad, necesita una oficina de abogados o un apoyo legal para los contratos, el manejo legal de los documentos necesarios. Usted necesita tener a alguien que le maneje de alguna manera inventario. Hay departamentos, vamos a decir, aun cuando fuese una sola persona, y esto le convierte en una organización. Usted tiene que gestar personal, tiene personas que trabajan para usted o con usted. Entonces, eso es un departamento de gestión humana, sea quien sea que lo maneje. Si lo vemos en las que son empresas un poco más amplias, porque hay odontología ya corporativa que tiene cientos y miles de personas, lógicamente estos serían departamentos, ¿verdad?, de más colaboradores. Y si lo vemos desde ese punto de vista, nos quedamos con la imagen de yo tengo un para qué de mi por qué. Yo comencé en esta profesión por una razón poderosa. Yo quiero conectar eso al servicio de las personas, pero entonces, ¿tengo un plan o no lo tengo? Y si lo tuviese, que lógicamente es lo recomendado, ¿cómo lo diseño? Para que en este momento yo pueda proyectar hacia la visión macro desde ese plan, desde la sorpresa que estamos viviendo, ¿verdad? Que ya va por encima de un año. Entonces, ¿cuál es esa ventaja que tienes? Esta fotografía representa 3 cisnes. Lógicamente vemos que hay uno blanco, negro y un gris. Y estos cisnes representan la teoría de un chico que se llama Nassim Taleb,
les recomiendo este libro, encarecidamente tómense el tiempo para leerlo, se llama The Black Swan. Y este cisne negro representa esa circunstancia extraordinaria, inesperada, que puede no estar pautada en tu plan estratégico o plan de acción, pero que sí se recomienda que se tome en cuenta, porque entonces hay acciones y tareas y actividades como consecuencia de que eso se pueda prever. Entonces, ¿tienes tú un fondo de emergencia en tu empresa o de manera personal? ¿Habías previsto ahorros de algún tipo con cualquier objetivo? ¿Tu equipo está identificado con tu visión? ¿Hay una cultura en tu centro odontológico y estas personas se conectan contigo? ¿Se sueñan con tu crecimiento como tú te sueñas con lo que esperas hacer con este centro odontológico? ¿Habías pensado en algún plan estratégico y que incluyese contingencias, ¿verdad? Inesperados y qué hacer en esas circunstancias? ¿Tienes algunos otros medios de ingresos adicionales? Por ejemplo, pasivos que te generen ingresos silentes, alquileres, propiedades, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de acciones. Eres pluriempleado porque esta servidora es pluriempleada. Yo soy odontólogo endodoncista, asesora de mi propia empresa, pero yo soy profesora de la universidad. Pero también yo soy mentora de emprendedores. O sea, sin darnos cuenta, nosotros podemos ser pluriempleados de diferentes categorías. Entonces, ¿tienes tú algunos negocios adicionales? Todo esto, cualquiera de esos aspectos que tú tengas a tu favor, es una ventaja competitiva económicamente hablando. Pero si tú no previste nada, entonces se convierte en una gran desventaja para ti. Los cisnes representan el blanco. Si todo lo que planeaste, si todo lo que estás en ese plan estratégico súper bien estructurado o estructurado de acuerdo al tamaño de tu empresa, porque no tiene que ser una fantasía, ¿verdad? Puede estar asentado en una realidad de una empresa más pequeña, un centro con 3, 4, 5 colaboradores, como pueden ser más. Ese cisne blanco representa que todo salió a pedir de bocas. Todo te fue maravillosamente bien y está todo tal cual fue pautado. El cisne negro representa, como les dije, aquella imagen o circunstancia de que algo extraordinario, como estamos viviendo ahora con la pandemia, sencillamente te sacude, la mata y todo es al revés. Definitivamente no se va a dar como lo planeaste. Ni los ingresos, lógicamente, ni el crecimiento, ni nada, ni siquiera las vacaciones. Se te cayó el plan. Y en el caso del cisne negro es lo que regularmente se planifica, que es que hay un plan estratégico y hay plan A, B, C, ¿verdad? Estos son los cisnes negros en el paquete, donde se previeron contingencias, pero nadie pensó en el cisne negro de la catástrofe. Entonces, ese caballero que está en el centro de la fotografía representa lo que nosotros debimos haber previsto y quizás muchos ni siquiera lo tomamos en cuenta porque no pensamos que podía suceder. ¿Quién iba a pensar en pandemia? En República Dominicana, nosotros nos preparamos para huracanes inconscientemente. Vienen todos los años huracanes, regularmente no tocan la isla, pero todos los años estamos esperando huracanes. Cuando se diseñan los planes estratégicos, uno siempre está pensando, pero que si viene un huracán y hay un desastre, entonces, que si tiembla la tierra, que si un terremoto, lo que regularmente se plantea son esos casos más comunes, pero pensando en que es posible que haya que cerrar un mes, entonces uno, en teoría por lo menos, se organiza. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a recordar para más tarde, porque vamos haciendo un caminito de punto de contacto a punto de contacto. Tengo el para qué de mi por qué, identifico hacia dónde quiero ir y qué es lo que me distingue. Y entonces ahora vamos a ver alguito de qué podemos hacer con esa información de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora. Porque, ¿dónde estamos parados? En un mundo donde no hay estadísticas seguras, ahora mismo no hay nada puntual. Por ahí investigando algo del Bureau of Statistics, de Labor Statistics de los Estados Unidos, alguito por ahí, algo publicado por la Gaceta o por Forbes, pero
teóricamente, porque ahora mismo eso no está como tan puntual, el 90% de los centros odontológicos cerraron durante la cuarentena, ¿verdad? Dependiendo de dónde, cuánto tiempo la cuarentena. Teóricamente, eso es un número que puede variar, lógicamente puede variar. Pero lo publicado, el 90% cerraron. En República Dominicana también. Solamente estábamos abiertos para emergencias. Algunos. Todo el resto estaba cerrado. Pasa la cuarentena y entonces lo que sucedió en teoría, ¿verdad? Esto no está escrito sobre piedra. El 20% cerró permanentemente. ¿Y por qué cerró? Y la pregunta habría que ver, ¿fue por pandemia que cerraron o porque no tenían plan? O porque el plan no tenía contingencias previstas para catástrofe. O sea, no le podemos echar la culpa totalmente al factor extraordinario del cisne negro, ¿verdad? Pero esta es la teoría, que el 20% cerraría o cerró. Y el signo grande de interrogación entonces es cuál es el impacto económico, porque todavía desconocemos cuál es el impacto económico de manera global o, bueno, local, en todo caso, en República Dominicana, en México, en Argentina, ¿verdad? De acuerdo a cada país. Y entonces, como desconocemos esta estadística en particular, nosotros vamos a tratar de describir con más amplitud hacia dónde vamos, desde dónde estamos, porque ya sabemos dónde estamos, ¿verdad? Eso no hay que decírselo ni explicárselo a nadie. Y si nuestra visión regularmente tiene un enfoque focalizado, ahora la recomendación es darnos cuenta que fuera de ese lente de enfoque hay mucho más que abarca la imagen. Y ahora nos vamos a ocupar de detalles con lujo de detalles. No importa dónde nos encontremos, ni cuántos colaboradores tenemos, ni cuáles eran los sueños que anhelábamos, si antes veíamos muy enfocaditos en un solo punto, porque se veía bonito y eso era lo que queríamos, ahora nos vamos a dar la oportunidad de ampliar esto mucho más para ver todo lo que esté alrededor de esa visión antes limitada y ahora convertida en una visión más amplia, que es lo que conocemos en la metodología que usamos como la visión o mirada macro. ¿Y hacia dónde nos lleva eso? Bueno, hay una cantidad de cosas que podemos hacer. Les recomiendo que como ejercicio práctico se tomen el tiempo de describirla con más detalle. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les dije al principio que yo soy asesora de mi propia empresa y que esto nació en el 2004-2005 cuando yo tuve un accidente de tránsito feísimo. Entonces estuve inmovilizada con aparatología fija de mi columna vertebral y mi cuello, una locura, por 9 meses. Yo era el alma de ese negocio. La clínica no vivía sin mí. Si yo no iba, los pacientes no se querían atender. Si no me veían ahí para abrir por la mañana, la doctora no viene, yo no voy, o yo me voy, o yo vuelvo luego. Y eso me traía realmente una cantidad de satisfacción con sentimientos cruzados, porque era muy lindo que me quisieran tanto, pero al mismo tiempo no me daban libertad. Yo no podía respirar porque abría a las 6 de la mañana y cerrábamos a las 11 de la noche. Entonces no había vida. Yo no podía ir a ninguna actividad social, no podía moverme para ningún lugar porque los pacientes exigían prácticamente que yo estuviera ahí. Después de ese accidente nace dentoral corporativo. Entonces yo tengo que abrir por necesidad a que otros especialistas lleguen, a que tener que contratar odontólogos generales para que sirvieran de apoyo y que entonces, bueno, de repente se abre esto como una empresa. Las experiencias y las formaciones que tenía de otro tipo me apoyaron y entonces tenía que tener una estrategia puntual porque ya no era quién llegaba ni que me quería ver, sino que había un cuerpo de profesionales, de 25 profesionales a los que había que entrenar en otro sentido y bueno, nace todo este muñeco, ¿verdad? Toda esta corporación. Desde aquello que yo ofrezco, que en ese momento mi propuesta de valor era que en Dentoral te sientas como en casa, que nosotros diseñemos junto a ti una experiencia única, pasamos entonces a abrir esas experiencias únicas también a favor de colaboradores y empresas que nosotros, a los que les ofrecemos servicio. Y se realizan asuntos como esto de Sharing Smiles para aportar a la sociedad, ¿verdad? De lo mucho que recibes, mucho también nos comprometemos a dar.
capacitación, seminarios, formación de los empleados, a las empresas también, para que no solamente compraran el plan, sino que supieran cómo usarlo y sacarle beneficio. Y el hecho de sentarnos con cada uno de los chicos a explicarles cómo nace la empresa, por qué hay una pasión por servicio, y todo esto se traduzca entonces en mejoramos los ingresos, capacitamos el personal, tenemos el famoso plan de trabajo definido como plan estratégico y fidelizar los pacientes. Y yo he puesto aquí y los clientes, porque los pacientes son nuestros clientes. Si no nos gusta mucho esa palabra, en República Dominicana me cuido quizás de utilizarlo tan abiertamente porque no les gusta tanto a los odontólogos referirse a los pacientes como clientes. Pero bueno, los pacientes, que son, vamos a decir, que una categoría de clientes, y los demás clientes, ¿quiénes son? Tu personal, tus proveedores, y de estos son laboratorios, depósitos dentales, compañías farmacéuticas, y que gracias a una de esas compañías, que es la Láser Farmacéutica, le estamos hoy aquí, porque apoyan eventos como estos para que nosotros podamos compartir conocimientos y experiencias puntualmente con diferentes comunidades e instituciones. Entonces, si esa visión que tengo puede ser más amplia, que ya no es solamente tratar pacientes, ¿qué yo puedo agregar para que esto se dé como una realidad? ¿Qué yo puedo implementar para que entonces se mejoren los ingresos? Porque sabemos, y no es secreto, que disminuyeron, ¿verdad? Si antes nosotros teníamos activos, siempre voy a poner, al final tengo unas estadísticas para ustedes de los centros de nosotros. Si tenía en un centro 10 sillones, ahora tengo 2 sillones activos. Y no porque no los pueda usar, sino porque por mandato del Ministerio de Salud, en un espacio determinado, solamente por tener un solo sillón activo. Entonces, bajan los ingresos por obligación. ¿Cómo yo puedo mostrarle a mi equipo que no se van a quedar sin trabajo, que lamentablemente sí a algunos tuvimos que dejarlos ir o suspenderlos por un periodo más largo, buscar la forma de ajustar que ellos entiendan lo que está sucediendo, alimentar el conocimiento con información de verdad fiel, que tenga base científica, nada de inventarse cálculos de cómo que se cura el COVID con té. En República Dominicana somos famosos con eso. Y la gente se ve de cualquier cantidad de cosas. Entonces es ir a información más formal, capacitar el personal, que pierdan el miedo, que quieran volver a trabajar, porque muchos incluso renunciaron a su profesión por miedo. Entonces es información y formación. Si no tenía un plan, estructurar el plan. Estructurar un plan aún fuese sencillo, llevarlo puntualmente a que sea visual, que lo podamos tocar. Y luego, entonces, ¿cómo fidelizamos pacientes? Vamos a dar algunos ejemplos. En la próxima, vamos a ir caminando para allá y voy a mostrarles lo que es lo que quiere decir Customer Journey o mapa de ruta, que son todas estas piezas o puntos de contactos en los que los pacientes, valga la redundancia, se ponen en contacto con nosotros, y nosotros, que estamos en una época terrible ahora, tenemos que buscar la forma de que cada vez que se contacta con nosotros, sea por correo, por redes sociales, por llamada telefónica, por mensajería, por visita directa, lo que sea, que esas personas tengan una experiencia tan memorable, tan distintiva a lo que se está viviendo en otro lugar, que elijan quedarse con nosotros si son nuevos pacientes de nuevo ingreso, y que sean nuestros fieles pacientes si siempre han sido nuestros pacientes. Y la anécdota de aquí viene. Aquí en República Dominicana cerramos las puertas en marzo 18. Para el 1 de junio ya estábamos con una lista de espera de pacientes llamando, escribiendo, desesperados, tocando la puerta prácticamente. Y cuando abrimos, vamos a ver en breve, que de repente la producción estaba igual. Los pacientes, es la misma cantidad de pacientes, la misma cantidad de ingresos, pero lógicamente hay factores, ¿verdad?, que influían en eso, que de eso es que se trata el asunto. Cada uno de estos puntos de contacto es una pieza relevante, importante, que hay que tomar en cuenta. No importa si el paciente se contacta de manera directa o indirecta, su tiempo es
lo más valioso y lo está dedicando para contactarnos, puede elegir a otro profesional y nos está eligiendo a nosotros, y hay que entonces darle la importancia que de verdad tiene esta acción para que se sientan que nosotros les estamos apoyando. Y es importantísimo que en la siguiente ustedes van a ver el asunto del Customer Journey, para que nos demos cuenta de que el dinero, que es lo que le ocupa a muchas personas, de que si vamos a cobrar más caro los tratamientos, o que si nosotros vamos a asumir el precio de los insumos, y eso es una pregunta frecuente, y vamos entonces a darles respuesta a eso, porque contablemente hace o no hace sentido, ¿verdad? Bien, entonces aquí ejemplos de cómo nosotros podemos hacer esto de la estrategia para fidelizar a esos pacientes, para hacernos diferentes en un mundo de tantos iguales y para llevar a cabo unas acciones que no sean solamente enfocadas al tratamiento que realizo y al dinero que me voy a ganar, sino que hay otras formas de conectar con las personas y que ellos nos escojan por encima de otros tantos que hacen o que ofrecen lo mismo que nosotros o que se parece a nosotros. En este ejemplo, todas estas fotografías son de parte del equipo o en algún momento con uno que otro paciente. Lo primero que voy a tocar es humanizar la experiencia de servicio que ofreces. ¿Y por qué humanizar? Porque de alguna manera nos vamos concentrando tanto en trabajar y en lo que datos científicos y en los estudios que salen y en la conferencia que voy y en lo que voy a prepararme y en cuáles son los materiales que voy a utilizar y estoy probando este y no me funciona y pruebo el otro y se nos olvida, no es que no lo sabemos, se nos pasa por alto que son personas, que no son dientes, que son personas. Y nosotros somos muy físicos en República Dominicana. A mí me dicen mamá osa, porque yo me vivo abrazando con las personas, abrazo, el COVID me ha maltratado psicológicamente porque he tenido que distanciarme por obligación. Y es un símbolo, ¿verdad? El abrazo es el símbolo. Contacto, contacto, contacto con la persona. No solamente que lo hagamos físico, sino mírele a los ojos, póngale tiempo, atención a su tiempo, dedíquele esos 5 minuticos, llámele por teléfono. Si no tiene la capacidad de llamarlos a todos, muéstrele a sus colaboradores, a todo aquel que está de personal en su centro, que se contacte con personas en particular para que las personas se sientan atendidas como seres humanos, no como dientes que van a ir a arreglarse para pagar algo. Otro asunto que podemos desarrollar, que desarrollamos en Dentoral, es que tenemos un programa de fidelización. El programa de fidelización puede incluir cualquier cantidad de elementos, pero nosotros hacemos una actividad al año para los pacientes y las empresas que son que sus colaboradores son nuestros pacientes. Y lo que hacemos es que estas personas que son referidores constantes, familias que son la mamá, la abuela, el padre, el hijo, el sobrino, óyeme, una cadena familiar que todos son pacientes, o en una empresa en particular que sus empleados en más del 80% son nuestros pacientes por algún paquete particular que hayan adquirido, nosotros hacemos en esta actividad una ceremonia que se llaman The Loyalty Awards. Y es una ceremonia de reconocimiento a la lealtad, no en dinero, porque no se trata solamente de dar un premio en metálico, sino un reconocimiento, una placa, en algunos casos hemos hecho unas pequeñas estatuillas, qué sé yo, cualquier cantidad de regalos que se me ha ocurrido en algún momento, como vivimos en una isla, para resorts en la playa, lo que sea. Y no es por tanto por el regalo, sino por reconocer, usted puede escoger ir a otro lugar. Usted sigue repetidas veces escogiéndonos a nosotros. Nosotros queremos agradecer de alguna manera. En este caso particular, en plena pandemia, en junio había una lista de espera de cantidad de personas. El primer día en la oficina principal habían 11 personas sentadas afuera a las 7:30 de la mañana porque querían ir y no habían podido ir, y no importaba que no lo vieran, ellos iban a esperar el tiempo que fuera necesario. Para mí eso habla a voces. Usted está dispuesto a esperar que yo lo pueda pasar cuando se pueda, pero usted puede ir a otro sitio y no va. Entonces nos tomamos
el tiempo que fue necesario para verlos a todos, aun cuando fueron sin cita. Y ese programa de fidelización premia ese tipo de asunto, de acción. Otro acápite puede ser personalizar la experiencia lo más posible. Si puede ser que usted tenga, bueno, nosotros hacemos camisetas, llaveros, lapiceros, cualquier cantidad de detalles para obsequiar, pero no se trata solamente del obsequio, sino hay un caso que siempre lo pongo de ejemplo. Una persona puso en su ficha, cuando lo está llenando en el iPad, nosotros le damos un iPad para que llenen los datos, y cuando está poniendo sus datos, dice en algún momento algún comentario que usted quiera agregar, y la persona dice, me gusta que me ofrezcan refresco con hielo picado pequeñito, porque yo no bebo café. Yo digo, ¿cómo? Cafetería, somos cafetería ahora. Y de repente, bueno, uno se ríe porque es jocoso como se le ocurrió, pero sí lo tomamos en cuenta que cada vez que esa persona tiene cita, la chica que le asiste le guarda un vaso de refresco con hielo picadito pequeñito para que ella se refresque en lo que le llega su momento de pasar. Y ella hizo muchas publicaciones en ese sentido hasta en redes sociales diciendo que le guardaban el refresco, que cómo era que se habían tomado el detalle. Entonces, personalice todo lo que usted pueda en la medida de lo que sea, ¿verdad?, de su disposición. Usar marketing digital, que no puedo enfatizar esto suficiente. Yo sé que no somos amigos muchos del marketing digital, pero es importantísimo dejarse sentir. Oriente, forme, de tips, enseñe técnicas de cepillado, haga diferenciación entre tratamientos, ofrézcale a sus públicos, ¿verdad?, al público suyo y de los colaboradores suyos, ¿qué más, además de atenderlos, usted les puede ofrecer a través de redes sociales, ¿verdad? Porque están todos conectados, ¿eh? El 87% tiene un teléfono en la mano para cualquier cosa. Entonces, si lo tienen en la mano, lléguele por ahí también. Ofrezca servicios adicionales, como por ejemplo, si en un momento usted no incluía odontopediatría, busque un odontopediatra, incluye un odontopediatra, porque los niños siempre tienen un asunto que tienen que ir y hay que atenderlos. Si no tenía un especialista puntual, lo agrega. Si no se había asociado con otros profesionales, busque la forma de asociarse. Imparta seminarios, haga alianzas con casas comerciales. Hay mucho que se podía hacer, que está de la mano de la profesión y no está tan descabellado, ¿verdad? Y a mano izquierda, aquí donde están los chicos vestidos después de la época del COVID, no ignores tus métricas. Y vamos entonces a ver por qué les estoy mencionando esto de las métricas. Porque puntualmente siempre hablamos de que hay que medir, que la estadística y que hay que medir. Y en la siguiente diapositiva ustedes van a ver algo. Las métricas que nosotros, a las que nos referimos siempre son puro cuántos tratamientos se hicieron, cuántos ingresos, ¿verdad? Y cómo esto nos haya afectado económicamente. Vamos a tomar segundito, si es posible, lo pueden hacer aquí mismo en línea. Contestamos esto y nos ayuda muchísimo para tener información puntual. ¿Cómo consideras que se desarrollará el 2021 respecto al 2020 en relación al flujo de pacientes? ¿Será igual, mejor o no habrá ningún cambio? Lo marcas. Y en la número 2, ¿qué consideras que deben cambiar los consultorios para atraer y fidelizar los pacientes? ¿Mayor presencia en redes sociales o quizás financiamiento directo? Esta información nos ayuda a tener puntualmente alguna información real, ¿verdad? Estadísticas real, y les agradecemos muchísimo que ustedes puedan aportar esta información para que la socialicemos más adelante. Ahí tenemos un tiempo suficiente para que podamos contestarlo. Genial. No sean tímidos, mis amores. Ahí, vamos muy bien. A mí me encantan este tipo de asuntos, porque así tenemos información que realmente nos dice dónde estamos parados. Dónde estamos parados nosotros y ustedes que estamos demográficamente ubicados en lugares diferentes. Muy bien. Si estuviésemos aquí concursando por presidencia de algún país, el 60% de los encuestados. Sí, vamos muy bien. ¿Cómo se desarrollará el 2021? Lógicamente, yo creo que esta es una respuesta que se podía muy fácilmente estimar, ¿verdad? Porque en el 2020
prácticamente no trabajamos muy poquito. Entonces, en el 2021 esperamos optimistamente tener mejor flujo. Ya vacunas, ya los pacientes estamos mejor educados, conocemos más acerca de la situación, tenemos mejor formación e información. Entonces sí, se estila que así sea. Entonces la doctora Melissa me dice, ¿cuántos minutos le has puesto a la encuesta para esperar que nuestros chicos nos contesten, ¿verdad? Y entonces, ¿consideras que deben cambiar para atraer los pacientes y idealizarlos? Sí, con mayor presencia en redes sociales. Todo eso se puede aprender, lo del tema de las redes sociales, pero localmente se puede hacer mucho también. Dependiendo de donde uno se ubique, programas de televisión, participación. Desen en cuenta que los programas de televisión andan buscando contenido a veces hasta con qué rellenar el tiempo, porque se les hace difícil. Apóyense de sus programas locales de radio, de televisión, para que ellos le den quizá un espacio cada cierto tiempo y déjense ver con cierta regularidad. Al que no le gusta la cámara, sonríe, que con eso es suficiente. Para que entonces tengan mayor presencia mediática. Excelente. Bueno, ya tenemos ahí 18 votantes. Vamos, esperamos un segundito más, unos segunditos más. Muy bien. Entonces, la estoy cerrando a los 4 minutos puntuales. Ah, listo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Entonces, tenemos aquí, esta información es poderosa. Si quieren, pueden tomar una captura de pantalla, porque más adelante puede servirles. Todos, lógicamente, estamos casi el 70 y tanto por ciento, estamos esperando una mejoría para el 2021 y un alto porcentaje entendemos que nos puede ayudar el marketing digital, las redes sociales, para tener mayor presencia. Así que muchísimas gracias por sus respuestas. Entonces, bien, estamos ahora en la etapa en la que vamos a pasar cómo nosotros usamos esa información que hemos recibido hasta ahora para diseñar una mejor experiencia para los pacientes, para los colaboradores y para los clientes externos, dígase incluso laboratorios, depósitos y visitantes, ¿verdad?, de farmacéuticas, y cuando abran las puertas para ellos, porque en República Dominicana todavía no recibimos, pero bueno, se estila que sí, que pronto lo vamos a estar recibiendo. Y esto que se conoce como Customer Journey, que es tu describir de alguna manera la experiencia que van a vivir esas personas antes, durante y después de haberse puesto en contacto con tu empresa. ¿Cuáles son esas herramientas que puedes utilizar para que entonces esta experiencia se enriquezca? Porque la verdad es que es inevitable que incluyamos el mundo digital en nuestra experiencia actual. Nosotros somos profesionales de la salud y lógicamente es más incómodo llevarlo al sillón, pero nosotros podemos salir con videos, con tutoriales, ¿verdad? Hay muchas formas de salir. Entonces, bien. Ese mapa de ruta, que es el Customer Journey, lo que busca es conectar con las emociones. Ustedes van a ver en la siguiente diapositiva que hay unos puntos simbolizados. Y lo que esto simboliza es cada vez que el paciente planea, piensa o estila que quiere ir al dentista, no es que está feliz y contento brincando de alegría. En el 90 y tanto, 96, mi primer estudio de investigación trató precisamente sobre miedo a la odontología. ¿Qué tanto miedo le tienen las personas? Y como todo es medible, la percepción también es medible, mediante encuestas, grupos focales, hay una cantidad de herramientas. Y el 83% en ese momento tenían miedo de ir al odontólogo. Entonces, esa carita de, uy, yo voy por el dentista, es lo que regularmente, es la emoción que regularmente las personas sienten, ¿verdad?, cuando se
se les ocurre o necesitan visitar. Entonces, lo que nosotros queremos es que durante la experiencia, como se describe en pantalla, ellos pasen por haber tomado la decisión correcta cuando nos identificaron, y nosotros queremos reforzar esa decisión con una emoción de felicidad, satisfacción. Qué bueno que escogí este profesional. Y aun cuando en el trayecto, el tratamiento pueda producir algún tipo de incomodidad, dolor, quizás en algún momento choque por el plan de tratamiento y económicamente no tengan los recursos o lo que sea, hay muchas razones. Aun cuando pasasen por ese trayecto, nosotros podamos de alguna manera facilitar una forma de pago, un sillón más cómodo, un espacio más armónico, o relajado, y que de repente al finalizar la experiencia el paciente esté contento, feliz y maravillado de haber asistido, y es nuestra responsabilidad que eso suceda así. Porque lo que hacemos es que dejamos este circulito blanco al final para que ustedes vean lo que debería suceder como plan de ruta subsecuente, luego de que el paciente ya ha vivido, porque usted está ejercitando de cómo humanizar el servicio, usted está ejercitando cómo provocar fidelidad de esta persona, conectando con ellos desde las emociones. Y esto suena a manipulación y no nos vamos a confundir con eso, ¿ok? No nos vamos a confundir con eso. No se trata de manipular, se trata de leer y entender que son seres humanos que sienten y las emociones se expresan. Y si usted puede evitar que una persona salga de su consulta con una experiencia negativa, lógicamente usted debe evitar. Usted tiene que buscar de construir un mapa de ruta que provoque lo que está ahora en pantalla. Esa persona que ya tiene una experiencia positiva con usted, que salió feliz y contento de su consulta, que repita, porque ese es el referidor número 1, el que se va contento. No porque le quedó lindo, porque a veces hay tratamientos, y lo sabemos todos, que no tienen un resultado óptimo, que hay que hacer compromisos, que hay que buscar, ¿verdad?, la mejor forma de que ellos tengan no solamente estética, sino funcionalidad, y no quedan todos como en el libro, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no sean perfectos, que el paciente esté bien informado, que reconozca, que tenga el entendimiento, y que entonces provoquemos esa sensación de satisfacción con lo que recibieron, para que sin importar que en algún momento hay una experiencia negativa, ese paciente no negocia todas las otras emociones positivas que vivió por un impasse. Incluso esas personas justifican, no, lo que pasa es, o lo que pasó fue, y justifican. No estamos con eso diciendo que queremos que nos justifiquen errores, pero sí queremos con esto explicar que un paciente que dentro de su mapa de ruta usted lo ha llevado a estar en un nivel de emoción como usted lo espera, ¿verdad?, y lo estima, de contento, satisfecho, agradecido, ese paciente puede vivir un día una experiencia no agradable, cualquier caballá, cualquier simpleza, y esa persona defiende el servicio, defiende el profesional y vuelve, porque mi dentista, ese es el mejor de la bolita del mundo mundial, y yo no lo negocio con nada. Entonces, eso es lo que queremos, que a pesar de que puede haber tiempo de COVID y que no lo pudimos ver y que solamente era la emergencia y que después entonces le tuvimos que cobrar algo adicional, el paciente pues está dispuesto a negociar con usted. Mire, doctora, pero entonces vamos a repartir eso entre los dos. Usted asume una parte y yo la otra, muy bien. Y eso se puede conversar porque usted no está guardándole secreto a su paciente, ¿de acuerdo? Es de eso que se trata. Next. Entonces, bien, llegamos a ese punto del plan de ruta y ahora vamos a ver qué nos reta, porque al final, óyeme, muy bonito y mucha teoría, pero esta imagen de esta fotografía representa exactamente donde se encuentran muchos odontólogos ahora mismo. Es un laberinto de decisiones difíciles, personal que hubo que despedir, económicamente en una batalla, porque los ingresos bajaron radicalmente en esperanza de que van a volver a subir, pero la realidad es la realidad. Y yo voy a decir que salud mental, ¿verdad? Estrés, depresión, confusión, incertidumbre acompañan a tantas personas.
y no muchos tienen los recursos para poder paliar todo esto. Entonces, este laberinto es una imagen, vamos a decir que común. ¿Cómo nosotros podemos manejar eso? ¿Cómo podemos manejar todo lo que queremos hacer, seguirnos soñando con grandes fantasías y llevar esa fantasía a una realidad, parados donde esté este caballero en esta fotografía? No sé, ¿cuáles son esos retos? Hay muchos, pero yo voy a mencionar 3. El primer miedo o reto es el tema de la salud. En mi entorno hay muchos odontólogos jóvenes, pero los que son mayores de 55 años, que están en el grupo de alto riesgo, que tienen alguna condición de salud en particular, están agobiados doblemente por el tema de yo voy a seguir trabajando, pero entonces yo no me quiero contagiar, ¿verdad? Hay como una ocupación que se convierte en preocupación, porque uno tampoco se quiere enfermar. Yo quiero servir, yo quiero seguir atendiendo a mis pacientes, pero yo no me quiero enfermar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablamos al principio sobre estar mejor informados y mejor formados. Y yo creo que aquí hay muchas personas con esta capacidad de saber que si estamos bien informados, ¿qué hacemos? Nos vacunamos, nos protegemos, los protocolos, y seguimos trabajando con precaución para que le quitemos un poco de autoridad al miedo a enfermarme o al miedo a morir. Y yo me atrevo a decirlo sin ninguna pena, yo entré en ese pánico en un momento determinado porque yo soy hipertensa, porque yo estoy dentro de los rangos de edad, porque yo he tenido episodios de otras condiciones de salud y entonces me daba miedo salir a la calle. Yo tenía terror de pisar afuera de mi casa. Y entonces, aplicándome a mí misma, ¿verdad? La teoría que les comparto ahora, busqué orientación adecuada, hablé con mi cardiólogo, con mis médicos, entonces inmediatamente hubo vacunarse y aún vacunados, protegernos, porque, ¿verdad? Podríamos convertirnos en vehículo de transmisión. Entonces, bueno, y las vacunas no son al 100%. El tema es estar bien informados y bien formados para que desterremos esa parte. La otra ocupación es, que también se convierte en preocupación, es el asunto del dinero. Si yo tenía la vida organizada, como dije al principio, bueno, tengo fondo de emergencia, tenía ahorros, yo pude sobrevivir, tengo ingresos adicionales, sobreviví el año de COVID con una baja, pero estoy parado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no lo tenía eso? ¿Qué pasa si el COVID provocó que mi cartera de pacientes redujera drásticamente y yo no tengo el dinero para poder paliar la situación? Hay muchas formas de hacerlo. Tristemente, una es reducir la cantidad de colaboradores, ¿verdad? Menos personal, menos gastos operacionales. Espacio, si tenía un espacio muy grande, reducir el espacio. O si no lo quiero reducir, reubicarlo y redistribuirlo para alquilar una parte y la otra parte dejarla en mi consulta como antes la ejercía. Si no puedo hacer eso, entonces un trabajo adicional, puedo ser tal vez quizás ser profesora o impartir clases en alguna institución. Hay cualquier cantidad de opciones, pero el asunto es, si usted los gastos no los puede reducir, que es lo ideal, ¿verdad? Porque los ingresos bajaron, entonces trate de aumentar los ingresos de alguna manera. Si yo puedo bajar un poquito el asunto de los gastos operacionales y al mismo tiempo conseguir alguna fuente de ingreso adicional, sin importar que no sea de tu profesión, porque hay que ser más, qué sé yo, más abiertos y abrirse a la posibilidad de que haya algún otro ingreso que yo pueda generar. Y entonces ahí batamos el asunto este de ocuparnos con el dinero. Y el tercero, que lo he puesto incluso más grande, es el tema del tiempo. Algunos que estábamos planeando quizás retirarnos y ahora se nos extendió, porque a lo mejor no nos vamos a poder retirar. Vamos a tener que extender. Quizás sea el asunto de cómo puedo trabajar optimizando mi tiempo, ¿verdad? De esa manera. Y por último, vamos viendo, Lía, el asunto de que todo es medible. Y esto lógicamente es una simbología de que retroalimentación es la forma más poderosa de recibir data medible. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver, para cerrar,
para que entonces entremos en la parte de que ustedes socialicen sus comentarios y preguntas. Esto es un caso de una persona en particular que trabaja con nosotros y igual lo puedo compartir. Esta es la gráfica de enero del 2020. Y muy bien, ahí hay muchísimo que tomar en cuenta. Una persona que estaba en observación porque la ocupación del sillón estaba muy por debajo de lo esperado. Y entonces, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos la gráfica del enero del 2021. ¿Y qué pasa con esta gráfica? Esta gráfica para mí es poderosa en letras mayúsculas, porque la gráfica habla sola. En ingresos yo no me voy a ocupar, porque si sacamos números, se parecen, porque incluso es que han trabajado menos horas, pero la gráfica habla sola. En febrero y marzo ya se nota que en marzo bajó porque cerramos. En abril y en mayo, cero. En mayo solamente vieron alguna que otra emergencia y en junio casi regresó a subir a su producción regular y volvió a bajar julio, agosto, septiembre. En octubre se dispara, noviembre se mantiene más o menos y vuelve y baja. La gráfica está hablando y no está hablando números. Lo que esa gráfica está diciendo es que en República Dominicana hubo una locura con los horarios de trabajo y el toque de queda. Cuando estaba cerrado, pero de repente el toque de queda era a las 5 de la tarde. Después, el siguiente día era a las 7 de la noche. Y al día después a las 3 de la tarde. Y después a las 12 del mediodía. Y después a las 3 de la tarde. Al final, si había que cerrar a las 5 de la tarde, teníamos que dejar de trabajar a las 3 porque había que preparar. O sea, este desastre de no poder manejar la situación, ¿verdad? El gobierno nos mal orientó en muchos sentidos, provocó es que esta gráfica hiciera esta distribución y no tiene nada que ver con la persona que tiene el sillón. Lo que sí dice que es poderoso es que los pacientes, cada vez que volvíamos a abrir horario regular, se disparaba. Entonces, si se disparaba, lo que quiere decir es que los pacientes siguen ahí. Y ese es el punto. He perdido mi presentación. Sorry. A ver. Eso es el punto más importante de la gráfica. Si nosotros vemos la estadística nos dice, ok, una cualquier cantidad de números. La última, doctora, ya al final, preguntas y respuestas. Muchas gracias. Lo que queremos es realmente saber cuáles son esos aspectos y esos eventos extraordinarios que afectaron a que la gráfica subiera y bajara, y nosotros estamos ocupados ahora mismo de si los pacientes vuelven o no vuelven. Y la gráfica nos dice, sí, quieren volver, porque cada vez que abrimos, sube. Cuando bajó, que si el toque de queda, que no sé, otro factor externo afectaba, lógicamente bajaba. Pero inmediatamente se abrían los horarios regulares, disparaba. Entonces, información poderosa para el aprendizaje de esta noche es no desesperarnos, esperar con puntualidad que nosotros tengamos definido una visión macro de lo que queremos lograr, a sabiendas de que tenemos una profesión privilegiada, que nos cuesta organizarnos de manera administrativa como empresarios, porque no fuimos formados como empresarios, pero que sí somos empresarios de la salud, y que entonces busquemos otros campos donde nosotros necesitamos desarrollarnos y ver que podemos necesariamente aprender a manejarlos, los centros odontológicos que tenemos y donde trabajamos desde ese punto de vista. Entonces, vamos a abrir ahora, si la doctora Melissa nos apoya, la sesión en la que ustedes, por favor, nos compartan sus preguntas, sus comentarios que fueron escribiendo desde el principio y cómo vamos para que lo socialicemos en este momento. Y muchas gracias. Entonces, luego al final, la diapositiva para los agradecimientos. Aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora, por su plática, la verdad muy interesante. Tenemos unas preguntas. Al principio, cuando estaba presentando lo de los cisnes, mencionó un libro que nos pregunta la doctora María Teresa Hernández, que si nos puede repetir el título del libro.
Se llama The Black, lo voy a poner por acá por la caja de comentarios también, The Black Swan. Y él se llama Nassim Taleb. Buenísimo, buenísimo. La verdad que no sé si está en español, eso sí les pido disculpa, pero si no, por ahí uno lo puede poner en cualquier aplicación de traducción y lo puede sencillamente escuchar traducido, porque vale la pena leerlo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan sobre la charla de la doctora Glenda? Con muchísimo gusto pueden escribirlo aquí en el chat o bien habilitar su micrófono para escucharlo. Yo tengo una pregunta para Glenda. Sí. Las clínicas de especialistas son las que más probablemente hayan resentido. ¿Qué opciones habría si no pueden contratar servicios o subcontratar servicios de otras especialidades? Sí, quizás subcontratar no, pero sí asociarse de tal manera que algún especialista esté dispuesto a visitarle por citas a pacientes que necesiten sus habilidades, porque quizás contratarlo per se con algún sueldo fijo no sería la opción más óptima si queremos, potencializar ingresos, pero sí asociarse con otros especialistas. Y si yo soy endodoncista y tengo tiempo libre, porque tengo lógicamente la agenda a media o tercio de capacidad, puedo facilitar que otro especialista pueda utilizar el espacio, aún fuese por ciento, por algún acuerdo especial de acuerdo a cómo se estile, ¿verdad? En cada región. Y yo creo que funciona muy bien, porque hay otros especialistas que quizás tuvieron que cerrar, pero si tienen la oportunidad de llevar pacientes en un lugar mientras se vuelven a parar, entonces les podría quizás ayudar a ambos. Pero esto para los especialistas que dependemos mucho de los referidores, ¿no nos pondría en desventaja cuando se vaya recuperando la normalidad? Bueno, quizás es una oportunidad poderosa para abrir un poco las puertas a que dentro del mismo centro, usted o los que necesiten esta idea les pueda servir, le puedan abrir las puertas a tener especialistas de otras áreas dentro de sus espacios, y entonces, o incluso tener odontólogos generales que sean sus propios referidores. Y bueno, si no, ya luego volvemos a abrir al mundo, volvemos a la posición anterior si es necesario, pero no estaría descabellado ampliar servicios, no estaría descabellado, porque al final muchos seguirán refiriendo porque no ejercen esa especialidad. Y en el caso de ciudades pequeñas como la mía, que apenas hay cerca de 1 millón de habitantes, los especialistas se asocian y se han ido asociando desde antes y ahora más, y les sirve que en un solo lugar el paciente reciba todo lo que busca, aun cuando no fuese en el mismo espacio de sillón, ¿verdad? Sino, digamos que en el mismo centro. Puede servir positivamente tener que diversificar. ¿Sí? Tenemos una pregunta de la doctora María Guillemín. ¿Cómo se prepara uno para el retiro? Yo creo que, ay Dios. Muy complicada. No, depende, porque hay quienes aman tanto lo que hacen que no se retiran nunca. Claro. Se jubilan, pero no se retiran. Y en mi caso particular, a mí me forzó un poco el accidente de tránsito, pero después que se murió mi esposo, yo no he ejercido clínica más. Me he convertido en asesora de mi propia empresa y yo estoy jubilada como clínica
si lo puedo decir de alguna manera, ¿verdad? Pero no me he retirado totalmente porque yo manejo mi empresa como asesora. Entonces sí se puede vivir la transición, unos cuantos años de transición y un poquito más de libertad, ¿verdad? Sí, se puede quizás comenzar a formar un equipo que vaya enamorándose del sistema y de la cultura en la que se trabaja en ese centro en particular. Y sí, sí es importante que el equipo se enamore de lo que se hace, para que entonces se conviertan en profesionales autónomos y uno queda así como en el papel de mentor asesor, más o menos. Y funciona. Yo puedo dar testimonio de que funciona. Pero para eso también necesitas capacitar muy bien a todo tu equipo, ¿no? Toma tiempo, no te voy a decir muchísimo tiempo, un par de años, toma tiempo que puedas seleccionar el equipo adecuado y que los entrenes para que tengan la capacitación y absorban, ¿verdad? El hecho de enamorarse de la identidad del trabajo, de la cultura con la que se trabaja en ese centro, y luego ya te va saliendo poquito a poquito hasta que quedas como que de vez en cuando te dejas ver, ¿verdad? Que ya sería como la etapa de medio me retiré. Sí. Tenemos dos doctoras con la mano alzada, Liliana Abril Flores. Adelante, te voy a habilitar el micrófono para que puedas hacer la pregunta. Adelante, Liliana. Hola, buenas noches. Yo, bueno, soy de Toluca. Pues la verdad es que esto de que escuchaba a la doctora que decía que el tema de los especialistas, yo tengo mi consultorio sola, pero he hecho durante 10 años un gran equipo con el endodoncista, el maxilofacial, soy ortodoncista, entonces la verdad es que sí me ha tocado pues no sé si suerte o mala fortuna, de que refiero a los pacientes al consultorio del especialista diferentes a los con los que he trabajado y se quedan con los pacientes, ¿no? Con pandemia o sin pandemia. Sin embargo, con las personas que he trabajado durante todos estos años, pues tengo esa confianza de remitirle a todos mis pacientes que aunque estamos en pandemia, pues yo no me voy a meter con esos pacientes, ¿no? Yo la verdad es que tuve un muy buen año en el 2020, tuve la oportunidad de poder implementar todo este tema de seguridad para dar la atención. Y como bien dice, doctora Glenda, la verdad es que tener una opción B, o sea, el no pongas los huevos en la misma canasta, a mí me ha funcionado muy bien. Y yo hoy, la verdad es que, ¿cómo me retiro? ¿Cómo me jubilo de ser dentista? La verdad es que yo he encontrado un negocio en el que me viene muy bien el pensar en, pues si ya cierro mi consultorio, pues está bien, o sea, me arranqué con la pandemia, vendo de todo, no vendo a mi marido porque me regresan, pero sí creo que tener una segunda opción de ingreso es una muy buena opción. Muchos en Toluca, no sé cuántas personas de las que están conectadas sean de Toluca, pero yo sí he sabido de mucha gente que ha cerrado su consulta y aparte es bien triste. Mi papá es dentista, tiene 72 años, le dio COVID y aparte, a pesar del COVID, él tiene su consultorio, el mío, a pesar del COVID, él dice, le sigo. O sea, no dejo mis pacientes, ¿no? Entonces, creo que nuestra profesión es muy linda, pero a la vez en esta pandemia es muy complicada. Doctora, gracias por todo lo que nos compartió. La verdad es que mucha alimentación, mucho crecimiento con lo que nos dio. Muchas gracias. Ay, qué linda. Muchas gracias a ti. Tenemos otra mano arriba, la doctora Sonia Naya, igual va a habilitar para que pueda hablar. Adelante. Y doctora Glenda, más que pregunta es felicitarla. Considero que en esta charla donde usted mezcla de manera muy buena las experiencias personales como las profesionales, al menos a mí me permite ver que está al alcance de todos los que amamos la odontología, el ser cada día mejores, y en esta etapa de situaciones difíciles por la pandemia, podemos ver que hay una luz al final del camino y que podemos salir adelante todos como una comunidad odontológica aportando salud a nuestro medio. Gracias, doctora. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias a ti por el comentario. Tenemos otras
preguntas, doctora, por favor, puede repetir otra vez el nombre del libro. Ya esa ya fue contestada. ¿Es conveniente volver asociados a los colaboradores? ¿Es atractivo? Escúchame, dime de nuevo, ¿es conveniente? ¿Es conveniente volver asociados a los colaboradores? ¿Sería atractivo? Ay, depende. ¿Me pones por favor la última diapositiva? Muchas gracias. Mira, eso es una pregunta gancho. La última. Porque depende. Mira, si tu equipo, la última, mi corazón, lo que dice Glenda Corsino, depende del equipo que tengas, porque con el que estés trabajando. Voy a poner de nuevo el ejemplo de Dentoral. Dentoral tiene más de 25 años ejerciendo odontología de masa y odontología especializada. Y conmigo trabajan algunos de los miembros del equipo que tienen el mismo tiempo que tiene la empresa o tienen 20, 18, tantos años. Sin embargo, hay otros que son más recientes. Y dependiendo del tipo de persona, si está identificado con la cultura de la organización, de la empresa, si entiende la misión y la visión que se trata hacia donde nos queremos dirigir y de lo que se trata de compartir en esa empresa. Si esa persona está comprometida, entonces es posible convertirlo en un socio. Nosotros en Dentoral no lo hacemos. Sin embargo, sí tenemos centros odontológicos asociados, ¿verdad? Profesionales que han trabajado con nosotros que quieren pertenecer a nuestra cadena de servicio, le hemos dado contratos para que vayan a su ciudad y abran un centro asociado a nosotros. Entonces, como que depende de la dependedura, diría un buen dominicano. Si es dentro de la compañía per se, quizás no lo recomiendo tanto, o tendría que ser una persona que esté muy conectado con la cultura de la organización. Y si es para que sea un asociado fuera, como una especie de franquicia de la idea, ¿verdad? Del negocio, entonces sí, porque ahí la inversión la hace la persona, está en otras posición demográfica donde puede abarcar pacientes de ese lugar, entonces, perdón, no pasa nada, ahí sí lo recomendaría porque lo hemos hecho varias veces y nos ha ido bien. Entonces, bueno, no sé si te contesto con eso. Si es dentro de la empresa, quizás no lo recomiendo tanto, depende del personal que sea, ¿verdad? Y la identificación con la cultura de la empresa. Y si es fuera, entonces sí, bastante altamente recomendado, porque entonces solamente tiene que ser una persona que esté dispuesto a invertir y trabajar para su idea, porque se convertiría en una idea de negocio independiente y conectada. Claro. Tenemos a la doctora María del Socorro Becerril. No sé si puede habilitar su micrófono. Listo, lo tiene abierto, doctora. Adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Pues, más que nada, agradecer infinitamente el apoyo que nos da la doctora Glenda y también el apoyo que nos da Melissa. Realmente estamos muy comprometidos en poder lograr mejorar, poder ayudar, que es nuestra misión dentro de la regencia del ICD. Bueno, toda nuestra misión dentro del International College es servir, y por medio con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo tanto científico como gremial, logramos llegar a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias por este apoyo y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ay, qué lindo. A ustedes. Gracias. ¿No escucho? Sí, yo estoy aquí. Perdón. Perdón. La última pregunta tenemos, ya para finalizar. ¿Cómo se lleva la materia de gestión en la carrera de odontología? ¿En qué semestre? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué incluye? Necesitamos formación en la licenciatura. A ver si te escuché todo. ¿Qué materia? ¿Cómo se lleva la materia de gestión en la carrera de odontología?
en qué semestre, cuánto tiempo y qué incluye. Ah, ya. La asignatura se llama, o la hemos denominado, Administración de Centros Estomatológicos. Se imparte en el último semestre de la carrera para estudiantes de término. Y bueno, la duración lógicamente del semestre incluye conceptos sobre administración de empresa, contabilidad, marketing, selección de personal, gestión y ese tipo de información para apoyar a que el odontólogo se gradúe con suficiente información para poder gestar como administrador su centro dental en el caso de que se instale como empresa de salud. Perfecto, doctora. Pues hay varias felicitaciones y agradecimiento a la charla que fue bastante informativa. La doctora Graciela Guadalupe, felicidades, doctora, muy interesante su conferencia. Gracias por compartir. La doctora María del Rosario Ayón, todo muy claro e interesante. Es otra perspectiva que debemos plantear para progresar. Desde Mexicali, saludos, también la doctora María Magdalena Johnson. De Chihuahua también, saludos. La doctora María Teresa. La doctora Rosaura Vega también, saludos de Tijuana. Agradecidos por la plática, doctora. Le cedo la palabra a la doctora María Guillemín. Gracias. Gracias, Glenda. Pues ya que veo que está presente nuestro presidente del International College, el doctor Roberto Woto, me gustaría invitarlo a que nos comparta alguna de algún mensaje que tengas. Okay. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, antes que nada quiero felicitar a la doctora Socorro Becerril por haber organizado esta plática como regente de la región noroeste, y dentro de las actividades que tenemos el International College of Dentists. Debido a la pandemia, pues ya no hemos podido hacer muchas cosas presenciales, y la iniciativa de la doctora Socorro, que en el 2020 inició con una actividad presencial y pues todo se cerró, y ahora inicia este año de nuevo con algo que nos sirva a todos. Muchas gracias, doctora Glenda, por participar y ser parte de las labores del International College of Dentists con esta plática que fue muy interesante y que pues, nos llega a varios que estamos en toda la República, ¿no? Y pues yo como presidente pues, me siento muy contento porque a pesar de la pandemia y a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido, pues estamos adelante, ¿no? Estamos adelante, ya sea informando, educando, y cuando se puede, pues también haciendo donaciones, ya que las actividades presenciales todavía no se pueden. Entonces, muchísimas gracias, doctora Soco, muchas gracias por iniciar este ciclo con tu regencia, y doctora Glenda, muchas gracias por echarnos la mano en nuestras actividades del International College of Dentists. Muchas gracias y saludos a todos desde la ciudad de Querétaro, aquí en México. Gracias, saludos. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Voy a poner el video del International College. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, Glenda. Gracias, Melissa. Gracias, hasta luego. Gracias.
Thank you.